Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 16. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Versículo 14. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Amén. Bien, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos permita estudiar esta pequeña porción y nos dé sabiduría al comprenderla. Padre nuestro, danos la sabiduría de lo alto para que nosotros podamos entender, para que podamos asimilar en nuestro corazón tu palabra. Queremos implorarte que tú nos sustentes y nos guardes y nos des entendimiento y que esta tu palabra traiga un despertar espiritual en nuestros corazones. En el nombre de Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es Dios revela a su Hijo por la predicación. Dios revela a su Hijo por la predicación del Evangelio. La idea básica que Pablo estará transmitiendo aquí en este pasaje es que Dios es quien revela. Algo revelado es algo que está oculto. Dios lo saca a la luz. Dios es quien revela a su Hijo a los hombres. ¿Cuándo lo revela? Mientras estos hombres se encuentran cegados, muertos en sus pecados. ¿Cómo? Por medio o a través de la predicación del Evangelio. Eso es lo que vamos a estar viendo básicamente en este estudio. Dios abre los ojos del entendimiento, abre el corazón de los hombres para que conozcan a Cristo, para que crean en Cristo. En el mensaje anterior estudiamos que los hombres, al abandonar el Evangelio, estaban separándose de nuestro Dios y Padre. ¿Quién fue quien los llamó? Nuestro Dios y Padre es el que llama a los hombres al arrepentimiento. Pero cuando tú abandones el Evangelio, abandonas a Dios. Separándose de la gracia de Cristo, se alejaban de la obra de Cristo a su favor, de la justificación, de la reconciliación, de la sustitución de Cristo. ¿Para qué? Para tomar un evangelio dañado, podrido, pervertido, logrando así enloquecer al pueblo de Dios, producir maldición y perder ellos su llamado como ministros y siervos de Cristo. Eso vimos en el mensaje anterior. La gente está cambiando el evangelio por un falso evangelio, alejándose de Dios, alejándose de Cristo, alejándose del sacrificio de Cristo en la cruz, volviendo loco, inquietando la iglesia y perdiendo el llamado que Dios le hizo a ellos de predicar el evangelio. Hoy queremos continuar nuestro estudio. Ese evangelio que Pablo predicó no vino de hombres, no vino a través de estrategias humanas. Cuando Pablo fue llamado, lo llamaron mientras él estaba muerto en sus pecados. La voluntad de Dios se hizo firme y fuerte, sacándolo de las tinieblas
y llevándolo al reino de su amado Hijo. Y lo haciéndolo un embajador de Cristo. Hermanos, veamos entonces los primeros dos versículos, versículos 11 y 12. El evangelio predicado por Pablo fue dado por revelación de Jesucristo y una revelación no de hombres. Y aquí notamos, si vamos ahí a Gálatas capítulo 1, versículo 11, quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo continúa su carta explicando a los hermanos de esta amada iglesia que se encontraban en un gran peligro. Les quieren cambiar el verdadero evangelio por algo dañado, torcido. Eso no es evangelio, lo que le quieren dar a ustedes. A Pablo le escribió a estos hermanos señalando el error en que ellos estaban siendo introducidos. Este evangelio falso, mentiroso, procura quitar la gloria de Dios para colocar la gloria de los hombres. Este evangelio falso viene de parte de los hombres y no de parte de Dios. Pablo está señalando esto. Pero él aquí en el versículo 11 ahora dice, a diferencia de ese falso evangelio, un evangelio de hombres, predicado por hombres, con su engaño y su mentira, el evangelio que yo os he predicado, que yo les predicé anteriormente, no vino por revelación humana. Hermanos, versículo 11, quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por medio de mí no es según hombre. No es según hombre. No es buscando la gloria de los hombres. No es buscando el aplauso de los hombres. El evangelio o las buenas noticias de salvación en Cristo que yo les prediqué no es de acuerdo a la voluntad de los hombres. No tiene como fuente u origen al hombre. No está de acuerdo con el ser humano. No está modificado por meras consideraciones de los hombres. No es un evangelio dañado. No es una leche a la que le echaron agua y agua y agua. Y de medio galón hicieron 3 galones. Con medio galón de leche. Esa leche está adulterada. El evangelio que se predica, que predicaban esos hombres, añadiendo la salvación por obras, añadiendo los sacrificios personales. Tú tienes que ser bueno para ser cristiano. No, eso no dice el evangelio. Cristo vino a buscar a lo dañado, a lo torcido, a los pecadores. A eso Cristo vino a buscar. No a los buenos. Un evangelio que es libre de vivir bajo la ley. Ese es el evangelio de Pablo. Un evangelio que hace libre al hombre de las ordenanzas de los hombres. Ese es el evangelio de Pablo. Pero él añade, versículo 12, pues ni lo recibí de hombre, ni fue enseñado, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Miren lo que Pablo aquí está subrayando. No es de hombre lo que lo recibí, ni me lo enseñaron los hombres. Y estos dos verbos, recibí y enseñaron, dan a notar que él no había sido el recipiente de otros hombres. Es como cuando uno tiene un envase, un vaso, y usted toma una jarra de agua y echa en el vaso el líquido que está en la jarra. Y usted le echa agua. El vaso está recibiendo el líquido de otro mayor. Pablo dice, a mí nadie me llenó del evangelio. Ningún hombre, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni ningún apóstol me enseñó a mí el evangelio. Lo que yo les estoy predicando a ustedes lo recibí de Cristo. Y hermanos, esto es algo glorioso. Da a notar que él no era el recipiente donde otros hombres habían depositado el evangelio. Él niega este pensamiento.
Él no había sido enviado a la iglesia de Galacia como un apóstol de Pedro, o de Juan, o de Jacobo. Recordarán que habíamos dicho que esos falsos maestros habían llegado a la iglesia diciendo: Pedro me mandó, Jacobo me mandó, y Pedro es más apóstol que Pablo, porque a Pablo lo envió Pedro. Siendo mentira. Pedro me mandó, y era mentira. Pedro no había mandado a nadie. Eran unos mentirosos, eran unos engañadores. Ellos se habían introducido entre los hermanos de la iglesia de Galacia diciendo falsedades, mentiras. Pablo está defendiendo que el autor de su evangelio era Dios, era Cristo. A mí no me enseñó el evangelio Pedro. A mí no me mandó Pedro. Pablo no quería dar la impresión de un evangelio original o creado por él mismo. Todo lo contrario. El mismo Señor Jesucristo se había presentado para derribarlo del caballo en que él iba. Vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 9. Deje su dedo ahí en Gálatas y muévase un poquito hacia atrás antes de Romanos. Hechos 9. Hechos 9 versículos 5 al 6. Y él dijo: Pablo iba con cartas para llevar preso a los creyentes que estaban en Damasco. Y cuando él va en caballo con otros hombres, dice el versículo 4, y al caer, versículo 3, sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí encontramos a Jesús que detiene a Pablo. Hermano, es Jesús. Mira lo que dice. Pablo pregunta: ¿quién tú eres, Señor? Que me tumbaste. Gracias. ¿Quién tú eres, Señor, en esa luz tan resplandeciente? Y la voz responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Versículo 5. Yo soy Jesús. Hermano, el mismo Jesús le habló a Pablo. El mismo Jesús paró a Pablo en su necedad de perseguir a la iglesia. Yo no me senté a recibir ni a ser enseñado por hombres, sino que Jesucristo me detuvo. Jesucristo me enseñó. Los que acusaban a Pablo decían que había recibido su mensaje de los apóstoles, pero él niega tal asunto en estos versículos. Pablo podía decir que había recibido revelación de Cristo. Hechos 9, versículo 15. Hechos 9, versículo 15. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y miren que los versículos anteriores, versículo 11, el Señor Jesús manda a uno de sus siervos para que ore por Pablo, a Ananías. Y Ananías le dice: Señor, pero ese hombre vino aquí para meternos presos. Ve, porque él ora. Yo lo he elegido a él como un instrumento escogido. A su enemigo. Jesús escogió a su enemigo, a Saulo, para salvarlo, para perdonarlo y para hacerlo su enviado. La palabra apóstol, eso es lo que significa, enviado. Él va a ser mi enviado. Ve, versículo 15. Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre. Pablo llevaría el nombre de Jesús. Queridos hermanos, lo que Pablo recibió, el llamado como apóstol, no fue por Pedro, fue Cristo Jesús.
Fue Jesucristo, versículo 15. Yo lo escogí y yo lo voy a enviar para que Él predique. Y Él va a aprender lo que significa padecer, sufrir por mi causa. Él va a aprender. Pablo va a ser un discípulo mío. Yo lo voy a enseñar. La palabra revelación es de donde viene la palabra apocalipsis, algo encubierto que Dios manifiesta. Pablo dice que Jesucristo le descubrió lo que estaba oculto para él. Fue una revelación por Jesucristo, que pertenecía a Jesucristo con el fin de predicar a Cristo a los gentiles. Cristo lo salva, Cristo lo llama, Cristo lo envía. Ve y predícale de mí. Miren, hermano, lo que es la obra de Dios. Cristo mismo llamó a Pablo. Miren, por ejemplo, Hechos capítulo 9, versículo 7. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Solamente Pablo oyó y vio al Señor. Los hombres que estaban con Pablo no lo oyeron. Versículos 11 y 12. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pablo le está diciendo a Ananías: Ananías, ve y pone la mano, porque ya yo le mostré a él lo que voy a hacer con él. Yo lo voy a sanar, pero va a ser a través de uno de los que él quiere meter preso. Miren esto. Miren cómo Cristo está tratando con Pablo. Pablo iba a ser sanado por uno de sus perseguidos. Iba a recibir el amor, la sanidad de sus ojos, porque recordarán que Pablo estaba ciego en ese momento. ¿De quién? ¿De un ángel? No, de uno de los discípulos del Señor. Pablo aprendería a amar, recibiendo amor, aunque él dio mucho odio, hermano. Pablo aprendería a amar a Ananías, a Bernabé, porque lo trataron con amor. Hermanos, Pablo fue llamado por Cristo. Y según Gálatas 1, 17 al 18, Pablo duró 3 años sin compartir con los apóstoles. Vaya conmigo allí, por favor. Gálatas capítulo 1. Regresemos a Gálatas. Capítulo 1, 17 al 18. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Hermanos, observen que el evangelio que Pablo predicó no fue el que Pedro le enseñó, porque él no volvió a ver a Pedro. Él no vio a Pedro. Él fue convertido por el Señor, sanado por Ananías, y luego él se fue a Arabia 3 años. Algunos comentaristas piensan que él volvió a su pueblo natal, a Tarso, y se quedó allí 3 años. Y a los 3 años volvió a Jerusalén y vio a Pedro. Duró 15 días. Él no fue enseñado por los apóstoles. Él fue enseñado por el Señor. 1 Corintios capítulo 11. Agarre Gálatas ahí otra vez. Vamos a Corintios. Está después de Romanos. Después del Evangelio Romanos. 1 Corintios capítulo 11. Versículo 23. Primero Corintios, a ver, 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Esta frase es interesante porque él está diciendo de dónde él recibió el mensaje que él creyó para salvación. ¿De dónde él recibió el mensaje que él estaba predicando? Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 15, versículo 3. Ahí mismo en Corintios, un poquito más para adelante, capítulo 15, versículo 3. Y Pablo repite la misma idea. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Observen, hermano, que Pablo recibió lo que él predicó. Ahora, ¿de quién lo recibió? Pablo dice: del Señor. Y en Gálatas nos está diciendo: no fueron los apóstoles que me enseñaron a mí, fue el Señor Jesucristo. El autor del evangelio que Pablo estaba predicando era Cristo mismo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, dice Pablo. Miren que le está recalcando la misma idea. Quien me apareció a mí me enseñó el evangelio. Quien me apareció a mí me guió a la salvación, me dio el mensaje y luego me envió a predicarlo. Me hizo un apóstol. Por eso Pablo era un apóstol verdadero, porque él vio a Cristo, porque él recibió el mensaje de Cristo. No fue un sueño, Cristo mismo lo paró, Cristo mismo lo guió, le reveló la verdad. Hermanos, ¿qué aprendemos de esto? La autoridad del evangelio de Pablo surgía de la revelación que Cristo le había dado a Pablo. Y esto le da plena autoridad a Pablo para predicar en el nombre de Cristo. Pero también aprendemos que nosotros, al predicar el evangelio, tenemos una autoridad también. Cuando Cristo dijo: vayan y hagan discípulos, predicándoles, vayan y hagan discípulos, bautizándoles, él primeramente dijo: toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan, id y haced discípulos. ¿Por qué nosotros hoy podemos predicar? Porque tenemos la autoridad de Cristo, el llamado de Cristo y el mandato de Cristo. La autoridad de Cristo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Ustedes vayan y hagan discípulos. Entonces vamos a ser discípulos porque tenemos la autoridad de Cristo, el llamado de Cristo, el mandato de Cristo. Hoy tenemos la revelación de las Sagradas Escrituras. Y nosotros tenemos que tomar las Sagradas Escrituras y enseñárselas a los hombres. Enseñarla. Ella es la que da testimonio de Cristo. Tenemos que leerla con ellos, explicarle la salvación, el arrepentimiento, el perdón de pecado, la conversión. Es de esta manera, mira cómo Dios lo dice aquí. Entonces, nosotros también estamos llamados, aunque no hemos recibido un ministerio extraordinario como el de Pablo, tenemos un ministerio ordinario, normal, sencillo. Sin embargo, tenemos un llamado y nos han enviado y tenemos autoridad. Amados hermanos, esto que hemos visto en primer lugar nos debe de subrayar la importancia de que nosotros entendamos que el evangelio que tenemos que predicar no es un evangelio falso, el evangelio de Cristo. El evangelio que nosotros tenemos que creer es el evangelio que Cristo ha revelado. Ayer Cristo se lo reveló a Pablo. Hoy Dios nos lo ha revelado por su palabra. Tenemos la revelación más segura, infalible, pues falible que falla, infalible, la palabra de Dios. Hermanos, por eso tenemos que predicar con confianza la palabra de Dios.
yo no creo en la palabra de Dios, tú tienes un gran problema. Tú estás en oscuridad y no quieres la luz. Tú tienes un problema. Porque Pablo no creía en la verdad, no creía en Cristo. ¿Y cómo fue salvo? Por medio de la fe en Cristo. Pablo perseguía a la iglesia. ¿Y quién lo sanó? Un hermanito de la iglesia, Ananías. Aunque Pablo no creyera en Cristo, eso no iba a cambiar la verdad, hermanos. No iba a cambiar la verdad. Pablo estaba persiguiendo y tratando de destruir su única esperanza de salvación y no lo sabía. Queridos hermanos, no tengamos temor. No tengamos temor. Tenemos la palabra de Dios. Hablemos a los hombres. Oremos por ellos y vayamos en oración con la Biblia y sentémonos. Mira lo que dice la palabra. Mira lo que Dios te manda. Mira lo que Dios me manda a mí. Ven y cree en el Señor. Arrepiéntete de tu pecado. El apóstol Pablo, hermanos, da testimonio que su llamado no fue por hombre, sino que Cristo mismo lo llamó. Y que Él predicaría ese evangelio, hermano, hasta lo último de la tierra. Su llamado no era cualquier llamado. Era el llamado de Cristo a su siervo. Vaya y haga discípulo. Abra los ojos de ellos por medio de la predicación de la palabra. Y vamos a ver el próximo domingo que a través de la predicación de la palabra, Pablo cumplió con su ministerio. Esas personas en Galacia, a las que él está escribiendo esta carta, se convirtieron porque Pablo tomó las Escrituras y predicó las Escrituras. Predicó a Cristo con la palabra de Dios. No le tuvo miedo. No que ellos son gentiles, no lo van a creer. No importa. Las Escrituras son poder de Dios para salvación. Poder de Dios. Amados hermanos, creamos en las Escrituras. Prediquemos al Cristo que Pablo predicó. No cambiemos el Evangelio. No cambiemos el Evangelio. Ay, espérate, es que si le hablamos del pecado, es que si le hablamos de su pecado, la gente no cree en eso. ¿Y qué? Que no creen eso. Con más razón, tenemos que predicarle. Están en peligro. Espérate, que esa gente son funcionarios, esa gente son estudiosos. ¿Y qué? Pablo era un estudioso, enseñado a los pies de Gamaliel, un teólogo. Hermano, mire la carta que Pablo escribió. Eso es teología pura. Teología. Pedro no sabía ni la mitad de lo que Pablo sabía. Y mire, se convirtió. ¿Quién lo salvó? El Señor Jesucristo. ¿Cómo? Con el Evangelio, con la palabra de Cristo. Hermanos, Cristo es el que va a salvar a los pecadores. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicarles a Cristo. El resultado es de Dios. Si no se arrepienten, ellos van a dar cuenta delante de Dios. Pero yo estoy buscando su bienestar. Amados hermanos, tenemos la palabra profética más segura. No sueños. La palabra de Dios, la Biblia. No visiones. La palabra revelada por Cristo a los santos apóstoles y profetas. Así que, amado hermano, prediquémosla. Prediquémosla con confianza, en paz y tranquilidad, porque el Señor está en control. Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y Él va a salvar a los que Él quiera. Es una dicha cuando Dios llama a un pecador, porque tú has sido del pequeño grupo que Dios salva, tú has sido uno de ellos. Del pequeño grupo. No sé si recuerdan que a la iglesia comúnmente se le llama manada pequeña. No es una, ¿cómo diría? No es un gran grupo, no es una jauría, no es un gran grupo de animales. Es una pequeña manada. Y así se le da el adjetivo. Es pequeña. Creyentes, genuinos y verdaderos. Queridos hermanos, prediquemos el mismo evangelio que Pablo recibió.
Prediquemos el evangelio que Pedro recibió. Prediquemos el evangelio de Cristo. Y los hombres van a ser salvos por este evangelio. Porque aunque Pablo o Pedro no lo predicaran, ese es el único medio de salvación. Que Dios nos dé esperanza y gozo. Guarda, hermano, tu corazón de las falsas enseñanzas, falsos evangelios, y predica a Cristo. Vamos, hermanos, a orar. Padre, queremos implorarte en esta hora que tú renueves nuestras fuerzas y sustentes. Gracias te damos por tu palabra. Oramos que tu Santo Espíritu sea con nosotros, para que como Pablo, también nosotros guardemos tus testimonios y mandamientos y lo prediquemos fielmente. Salva a los pecadores. Añade a esta tu iglesia los que han de ser salvos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.